la bienvenida a alguien que siempre nos atiende muy amablemente, es uno de nuestros columnistas políticos, de nuestros hombres de consulta. Estamos hablando del doctor Martín Zuleta. Muy buenos días, doctor Martín Zuleta. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, lo saludan desde Radio Alas, de los cronistas de la mañana. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Le agradezco la atención, doctor. Bueno, básicamente, el tema del día, creo que fue el tema de a partir de las 15 horas del día de ayer, y hoy sigue siendo tema. Parece mentira que opacó lo que sucedió y toda la solidaridad que expresó todo el pueblo argentino para con Bahía Blanca fue opacada por los hechos vandálicos de violencia repudiables en la Argentina que no queremos volver a ver. Y lo hemos estado analizando en la mesa de trabajo y tal vez comparta la siguiente reflexión, doctor, de que si ciertos grupos políticos o sectores políticos tienen que recurrir a lo más bajo, al lumpenaje, doctor, para tener notoriedad, es porque, están muy complicados, o que por lo menos ya el discurso no cala en la sociedad o no es escuchado en esta nueva sociedad argentina, ¿no, doctor? A ver, Daniel, me estoy escuchando yo mismo y ahí está, ahí se me fue el retorno, menos mal porque Daniel, le iba a comenzar diciendo que lamentablemente la clase política argentina en su conjunto está en crisis, sí. Y creo que el gobierno no está dimensionando la responsabilidad que tiene hoy en sus manos, porque la sociedad argentina, hastiada de muchos años de kirchnerismo, le dio un voto de confianza al presidente Milei y a la Libertad Avanza, por supuesto, con la esperanza, entiendo yo que el mensaje fue claro, por un lado, de terminar con el kirchnerismo como modelo político, pero también por terminar con el modelo económico. Creo que la sociedad argentina ha sido muy consciente de que votó un ajuste y que de hecho el gobierno intentó sostener ese ajuste con las medidas que ha tomado, y observamos algunos sorprendidos cómo la sociedad sigue en definitiva sosteniendo al gobierno en cuanto al apoyo a este tipo de medidas. Pero a medida que ha ido avanzando el gobierno del presidente Milei, creo que por ahí se está quedando de manifiesto que hay muchos sectores de la Libertad Avanza, muchos integrantes o afines del gobierno que no están a la altura de lo que necesita, el presidente en este momento. El presidente yo lo veo muy solo en este sentido. Creo que tiene una fortaleza que a su vez es una debilidad, y es que su sola persona está sosteniendo al gobierno, ¿sí? Si usted se pone a pensar, por ejemplo, en la época de la convertibilidad, Menem era como el sostén político de la convertibilidad, pero Cavallo era el sostén técnico, claro. Y creo que la confianza radicaba precisamente en ese binomio, ¿sí? Si usted va un poquito más adelante, el gobierno de la Rúa se cae precisamente cuando la gente le perdió la confianza y perdió total credibilidad. Cavallo, que era el superministro estrella al que recurrió de la Rúa cuando la alianza se resquebrajó. Y creo que Néstor Kirchner en ese sentido comenzó a marcar como un rumbo más personalista, y Macri trajo esta idea de el mejor equipo de todos los tiempos, que no terminó siendo tal, y creo que no por el equipo, sino que creo que hoy la gente responsabiliza más a Macri y a la falta de acciones políticas concretas, que es lo que está valorando en Milei. Claro. Pero Milei hoy me parece que es el sostén político de su gobierno. Creo que en ese sentido lo que ha pasado con las criptomonedas y la posible criptoestafa
lo ha afectado mucho el gobierno libertario y no encuentra la forma o la manera de salir de esa crítica, y me parece que ahí es donde uno comienza a ver cómo está rodeado el presidente para ver si tiene un equipo a la altura de las circunstancias, y nos damos cuenta que por lo menos en la representación que tiene la Libertad Avanza en el Congreso realmente deja mucho que desear. Hay escasa formación técnica en muchos casos, y me parece que tampoco hay un entendimiento político de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Y ver el espectáculo que hemos visto ayer en la Cámara de Diputados realmente le hace muy mal al gobierno, Daniel. Doctor, ¿cómo le va? Daniel Núñez lo saluda, ¿cómo anda usted? Hola Daniel, ¿cómo le va? Bien, bien. A ver, coincido en parte y en otras no. A ver, yo no lo veo tan solo al presidente. Yo lo que veo es un presidente autoritario y que tiene una triada, entre los cuales está él, y que me hace acordar mucho a la Junta. A una junta que se hacía llamar Junta de Gobierno, que eran 3 personas. Pero 2 en realidad. Y en realidad, bueno, está bien, pero acá la figura de Karina Milei y la figura de este famoso Santiago Caputo, creo que son los que lo están lastimando más al presidente. Mire, Sago era el presidente de la bancada de la Libertad Avanza, lo echaron. Echó a la doctora Mondino, que era su canciller, una persona con mucho prestigio. ¿Cometió errores? Tal vez sí. Lo echaron a Marra, un hombre que hasta con dinero inclusive colaboró para la campaña en Capital Federal de los libertarios. ¿Tiene gente capaz o los incapaces son ellos? Por eso yo les decía que cuando yo le estoy haciendo este análisis, estoy refiriéndome, creo yo que, le digo sinceramente, en cuanto a la opinión pública no cree que, a ver, no mira a Karina Milei para darle o no un voto de confianza a Javier Milei. Creo que la sociedad argentina de a pie no mira a Caputo para darle confianza a Javier Milei. Creo que el argentino de a pie, a eso me refería, lo ve a Javier Milei, claro. Y digamos, en ese sentido está solo, no hay otras figuras políticas que puedan, digamos, generar confianza en que el presidente, ante algún tipo de complicaciones o errores o decisiones, pueda llegar a encontrar un poco de oxígeno. Claro. Y eso es una fortaleza. Desde el punto de vista electoral, creo que Milei va a recibir el voto de confianza en las elecciones de medio término, pero a su vez una debilidad, porque ver con el caso de la criptomoneda a un presidente que todos creíamos que tenía una solvencia intelectual elevada, ver estar envuelto en toda esta cuestión de la criptomoneda, que evidentemente está mal manejado por la gente que lo ha rodeado, y coincido con ustedes. Sí, creo que esta gente no está a la altura de entender, no solamente Karina, no solamente Caputo, sino estoy hablando más ampliamente también de los representantes de la Libertad Avanza en el Congreso. Claro, creo que hay mucha gente que no está preparada para vivir este momento político de entender que hay que sostener a un presidente que está llevando adelante reformas estructurales que, ojo, hay que tener mucho cuidado, están siendo toleradas por los argentinos en la esperanza de que podamos encontrar un rumbo, ¿sí? Efectivamente, pero los argentinos no la están pasando de todo bien. Efectivamente, sí, el dolor se tolera. Los argentinos no la están pasando de todo bien. Entonces, creo que, digamos, el arco político de la Libertad Avanza no entiende lo que está sucediendo, no entiende que la sociedad está en un compás de espera. El arco político de la Libertad Avanza le está pasando lo mismo que a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio creía que le ganaba el kirchnerismo en esta elección, y se empezaron a pelear todos 2 años antes de la elección presidencial, y terminaron perdiendo frente a Javier Milei. Hoy creo que la gente de la Libertad Avanza quiere explotar políticamente los buenos guarismos electorales que está teniendo el presidente Milei, y todos están peleando por los lugares para tener una continuidad o un protagonismo dentro del gobierno libertario, sin darse cuenta que el humor social
Para mí está pasando por otro lado. Para mí no es que la gente dice tenemos el mejor presidente de la historia, cerramos los ojos y vamos para adelante. Creo que la gente la está pasando mal, pero le cree al presidente sobre que estas medidas son necesarias para que en un futuro estemos bien. Claro. Y me parece que esa lectura no la están haciendo desde el arco político de La Libertad Avanza, y como decía Gioja, en su momento se están almorzando la cena. Me parece que yo estoy viendo un panorama así, y es desde el único lugar donde se entiende, digamos, un protagonismo de Karina Milei y de Caputo, que yo no sé si esto está muy fogoneado por lo mediático, no, evidentemente siempre que la prensa pone el foco en algunas cosas, algo de verdad y mucha verdad hay en el asunto, pero me parece preocupante que el presidente, bueno, esté tan recostado sobre figuras que no le están sumando en este momento, y que creo que no le suman porque la gente no es que confía en él porque tiene al lado a Karina o a Caputo. La gente confía en él porque está cumpliendo con lo que prometió en campaña, que de hecho prometió sangre, sudor y lágrimas. Y sí, la gente lo está haciendo con la esperanza de que esto esté mejor, y me parece que ese momento histórico los libertarios no lo están entendiendo, porque yo creo que después de las elecciones de medio término, el año que viene va a ser un año muy difícil para el gobierno, porque ya no va a bastar solamente con decir, bueno, hemos achicado el Estado, hemos achicado el gasto público. La gente va a querer ver que se refleje ese esfuerzo en la economía real, y me parece que ese es el desafío que no están comprendiendo los libertarios que se lo viene el gobierno. Efectivamente, de hecho, le puede suceder lo mismo. Yo creo que compartimos en la siguiente análisis de que en las elecciones de medio término, que son dentro de un par de meses, el gobierno nacional puede salir, mejorar sus guarismos, pero le puede pasar lo que le pasó a Juntos por el Cambio en el 2017. En el 2018 le explotó el país, es decir, se le empezó a escapar el tipo de cambio, perdió mucho tiempo en, de alguna forma, hacer la reestructuración, trataron el tema innecesario, el tema del aborto, algo que no estaba en la agenda exactamente de la opinión pública. También es cierto que tuvieron mucho que ver. El mismo Mauricio Macri dijo de que se asustaron mucho con las 14 toneladas de piedra con la reforma previsional, o la reforma de la fórmula jubilatoria, porque no fue una reforma previsional en realidad, y perdieron tiempo, y fue ahí comenzó el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri, ¿no, doctor? Sí, a ver, creo que yo tengo una opinión un poco más crítica de lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, yo no creo que el gobierno de Mauricio Macri, Macri terminó perdiendo las elecciones porque, digamos, se cometieron algunos errores estratégicos. Yo creo que Macri perdió las elecciones porque no fue a fondo en las reformas que la gente, el electorado que lo apoyaba, entendía que eran necesarias, y me parece que esa es la fortaleza de Javier Milei, que entendió que el gradualismo no va más. Ahora, lo peligroso, así como Milei ha logrado el presidente comunicar claramente lo que le hacía falta al país en esta coyuntura, y la gente le ha creído y lo ha votado, y creo yo, como usted también ha dicho, Daniel, que le va a ir bien en estas elecciones. Y eso es el peligro, que le vaya bien, porque el gobierno tiene que aprovechar las elecciones de medio término que vienen ahora para sanear a La Libertad Avanza, para darle, digamos, un vuelo intelectual a su gobierno, y también a este espacio político, que realmente las ideas son muy escasas dentro de La Libertad Avanza. Todos se escudan en apoyar lo que dice el presidente, pero no tenemos, sacando dos o tres, digamos, figuras resonantes, no tenemos, digamos, un volumen, un bagaje intelectual en el gobierno que pueda llegar a hacerle un aporte para las cosas que se necesitan o se precisan, porque yo creo que, yo entiendo cuál es la postura del gobierno, la postura económica sobre todo, entiendo que en esto que discurso de que el Estado tiene que desaparecer, entiendo que el gobierno lo que impulsa, o la visión que tiene, digamos, de lo que tiene que ser el diseño social y económico de la Argentina, es que los particulares tomen el protagonismo en las actividades económicas. Creo que eso es un cambio cultural muy a largo plazo que no se va a dar. Claro. Y creo que en esta primera parte del gobierno libertario le ha bastado al gobierno con reformas de shock,
pero va a tener que tener un plan económico, que yo entiendo cuál es el plan económico del gobierno, retirar al Estado de la actividad económica y que los particulares asuman protagonismo, pero tarde o temprano el gobierno se va a dar cuenta que ese cambio cultural va a llevar bastante más tiempo. Claro, sí. Entonces, a partir del año que viene el gobierno va a tener que buscar un plan económico alternativo, entiendo yo, para estar en esta etapa de transición hasta ver si los argentinos realmente hacemos ese cambio cultural de entender que los particulares son los que tienen que ser los protagonistas de la vida económica del país. Es un cambio radical muy difícil. Entonces me parece que hay cosas que se tendrían que estar debatiendo en La Libertad Avanza y solamente lo que están haciendo es aplaudir los exabruptos del presidente, que si bien forman parte de su personalidad, y creo que eso explica también gran parte del triunfo de los argentinos, porque los argentinos están hartos del kirchnerismo, que es lo que no entienden en el peronismo. Esa es la fortaleza del gobierno. El gobierno sabe que la oposición está totalmente desquebrajada, ¿no, doctor? Y claro, a lo que necesita Milei para ganar es que Cristina siga vigente. O sea, el gobierno entiende perfectamente esa dicotomía, y me parece que el kirchnerismo también lo entiende, y el kirchnerismo necesita estar vigente por las causas, por la impunidad, por los fueros. Los que no están entendiendo este juego son el resto de las fuerzas políticas, entiendo yo, que están quedando como muy inconsistentes frente a esta grieta. Pero el gobierno tiene la responsabilidad no solamente de ganar elecciones, que eso es lo que lamentablemente la clase política argentina no entiende. La clase política argentina no entiende que el sentido de la política y del gobierno es precisamente el bienestar del pueblo. La clase política argentina cree que el sentido de la política es obtener el poder para enriquecerse y que el pueblo siga en las condiciones en las que está, y me parece que ese es el cambio que no están viendo, que el pueblo está esperando y le ha creído a Milei, que ha venido a combatir a la casta, que ha venido a desterrar las viejas prácticas, y me parece que es peligroso que el gobierno, así como estábamos elogiando recién, que ha cumplido su palabra desde, digamos, desde lo fiscal, desde lo monetario y desde las políticas de shock que ha empleado, creo que la sociedad está expectante para ver que el gobierno de Milei no se convierte en una nueva casta, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante, creo yo, que desde Juntos por el Cambio comiencen a surgir algunos nombres de peso que puedan acompañar al gobierno y que le puedan dar una consistencia, porque si el gobierno, yo no lo creo que sea así, pero si el gobierno hoy está en manos de un niño, como, disculpen la expresión, digo niño porque se comporta como un niño, de Santiago Caputo, me parece que es algo muy peligroso para el país. Sí, Santiago Caputo y su hermana, Karina Milei, que es la armadora política, según el propio presidente, porque él ha manifestado, yo soy economista y estoy aprendiendo a ser presidente, y normalmente la parte política la lleva Karina, ha manifestado. Y si bien es cierto, coincido con usted, que gran parte del arco político no entiende de que necesitamos un cambio, a ver, tampoco se deja ayudar mucho Javier Milei, porque Mauricio Macri va, se sienta, come milanesa y sale, y después se olvidó Milei que había llamado a Mauricio Macri. Mauricio Macri le ha ofrecido sentarse, tener una mesa, hacer la unificación, hacer las alianzas, y nada. Karina, nada. Santiago Milei, nada. Y el presidente está calladito, no dice nada, la deja actuar a la hermana y la deja actuar a este individuo que ya en 2 oportunidades, bueno, recordemos lo que pasó cuando le estaban haciendo un reportaje periodístico, cortó el reportaje para intervenir un asesor del presidente, y posteriormente lo que pasó en el Congreso también, cuando el 1 de marzo estaba dando el discurso presidencial con un diputado, más allá de la actuación del diputado, que es deplorable también la actuación de Mane, pero un asesor que salga a tratar de increspar a un diputado, la verdad que tampoco se deja ayudar mucho Milei, ¿no? Sí, pero yo ahí quiero hacer esta aclaración, Daniel. Yo por eso le decía, porque yo entiendo muy bien el juego político del gobierno. Si yo estoy diciendo que la gente está cansada de la casta y también está observando expectante que Milei no se convierta en casta, mi opinión es que el macrismo y el PRO forma parte de esa casta que a la gente a la que le ha dicho basta. Claro. O sea, yo no creo que hoy Macri le sume a La Libertad Avanza, creo que lo que Macri está haciendo es un acto de supervivencia, porque sabe que el electorado que le era la base del PRO hoy está acompañando al presidente. Sí, claro, o sea, me parece que
Por eso yo le decía recién, no que se debe dejar acompañar por otras fuerzas, sino que la Libertad Avanza debe, dentro de sus filas, empezar a convocar a gente para que participe en la Libertad Avanza, que tenga una solvencia, una autoridad intelectual, una autoridad moral. No puede basarse el gobierno solamente en la figura del presidente Javier Milei, porque me parece que eso, si bien es una fortaleza electoral, en este momento puede ser muy grave y provocar una crisis muy profunda en un gobierno que dé la impresión de que solo se sustenta en la imagen de su presidente. Y estamos viendo que el presidente ha cometido algunos errores no forzados. En tenis usted ha visto muy bien, usted viene ganando el partido excelente, y si tira un doble saque a la red y pierde puntos y hace un clic y el partido se da vuelta. Son errores no forzados. El gobierno ha cometido errores no forzados, porque evidentemente Milei está rodeado por gente que lo único que sabe hacer es aplaudir y no advertir que pueden estar pasando un montón de cosas, y hay que empezar a analizar, porque el compás de espera de la gente es este año. El año que viene yo creo que la gente va a exigir del gobierno otras cosas, y no sé si el gobierno está pensando en esas demandas sociales de la gente. Sí, Daniel, sí. Para ir culminando, no restarle más tiempo, yo le hago la última de mi parte, doctor. Con los hechos vandálicos de ayer, como lo estamos manifestando, doctor, un gobierno que venía, que le habían entrado varias balas por errores no forzados, es decir, errores propios, llámese que se pegaban ellos mismos los tiros en los pies, como le quieran llamar. Los hechos de ayer de violencia en la Plaza de los Dos Congresos, ¿le dan un poquito de oxígeno al gobierno? Yo creo que acá hay una simbiosis en donde el gobierno necesita un poco de ese caos. Bien. Y creo que el kirchnerismo necesita también un poco de ese caos, porque el kirchnerismo, la única forma o manera de tener centralidad política que necesita Cristina Kirchner para poder ocupar nuevamente ella y algunos de sus integrantes bancas en el Congreso que le garanticen una cierta impunidad, es precisamente liderar esta facción, que es una facción muy importante. Nosotros tengamos en cuenta que el argentino no es tonto, el argentino sabe muy bien que hoy dividir el voto digamos, antikirchnerista entre el PRO y el Milei es un peligro, porque estamos fortaleciendo el kirchnerismo, claro, ¿sí? Y entonces yo creo que los actos del Congreso le hacen bien al gobierno, esos actos de violencia, porque quienes están en contra del kirchnerismo refuerzan su posición antikirchnerista, y creo que van a terminar viendo en Milei, en definitiva, el único capaz de garantizar ese no retorno del kirchnerismo. Pero por otro lado nos está demostrando también que quien se está poniendo al frente y quien va a capitalizar definitivamente los errores del gobierno es el kirchnerismo, ¿sí? Claro. Yo veo que el resto de las fuerzas políticas no están entendiendo, no saben dónde pararse y cómo jugar esta coyuntura política. Y evidentemente, si yo pienso en un hombre como Lustó, si yo pienso en una mujer como Lilita Carrió, Margarita Stolbizer o Ferraro, estoy hablando de que estas fuerzas políticas solamente están tomando o quieren levantar o tomar un poco de protagonismo porque también quieren ocupar bancas en el Congreso. O sea, me parece que no hay detrás del resto de las fuerzas políticas algo que sea atractivo para el electorado, y me parece que se va a polarizar mucho la elección entre el kirchnerismo y el mileísmo. Ahora, eso es lo que yo entiendo que va a pasar este año. A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar el año próximo, cuando el gobierno no aproveche, digamos, este apoyo de la ciudadanía, aún con todos estos errores que hemos venido marcando, cuando no aproveche este apoyo para verdaderamente sanear el Congreso. Hay gente que es impresentable, que está siendo diputada y senador de la nación. O sea, no podemos tener una diputada que con unos patitos, discúlpenme, pero es verdaderamente alarmante, ¿sí? O diputados que no sabían el reglamento. Acuérdense las primeras sesiones que Saldo también había cometido algunos errores en la conducción del bloque de la Libertad Avanza, porque no conocía ni siquiera el reglamento, no se tomaron el trabajo, se sentaron en una banca y no entienden cómo funcionan las cosas. Eso no puede suceder nuevamente. Doctor Guillermo Franco, jefe de gabinete,
cuando sucedió lo de que se cayó lo de la ley ómnibus, tampoco conocía el reglamento de la Cámara y es jefe de gabinete, y supuestamente lo vendieron como un hombre de mucha experiencia. Sí, tal vez tenía a eso voy. A ver, pero no me preocupa que no conozca el reglamento, porque cualquiera de nosotros lo puede conocer. Ahora, si yo lo elijo a usted, Daniel, jefe de bloque, yo lo elijo a usted, jefe de gabinete, claro, no va a estudiar el reglamento. Acá se sentaron en las bancas y no les importó estudiar ni aún ya estando sentados en las bancas. Eso es lo preocupante. Me da la impresión que es una fuerza política que está solamente sustentada por la figura del presidente y están aplaudiendo lo que hace el presidente y nadie le aporta nada inteligente, sacando, yo acá veo a Cunio Libarona, sacando a Patricia Bullrich, que me parece que hay algunas áreas, sacando a Petovelo, que dentro de ha sabido cultivar un perfil bajo y ha ejecutado, me parece de manera muy inteligente, el desarmado de toda la estructura de lo que tenía que ver con los planes sociales, y lo ha hecho con relativa paz social. Hay 2 o 3 áreas del gobierno que realmente han hecho bien las cosas y con un perfil bastante bajo, pero hay otros que son impresentables, y me alarma que el gobierno le vaya a proponer a la ciudadanía estos mismos impresentables para representarnos. Sí. Ojalá el año que viene, o sea, en el mes de octubre, y seguramente no va a haber una modificación en los números del Senado y también en la Cámara de Diputados, no veamos lo que observamos lamentablemente ayer en nuestro Congreso. Ayer no ganó nadie, creo que perdió la Argentina en esto que sucedió lamentablemente en la calle y en el Congreso de la Nación. Una Argentina que nosotros los argentinos no queremos más, ya nos cansamos de los piquetes, de la violencia, o un partido político que tiene que recurrir a los violentos para poder tener protagonismo, que es el kirchnerismo y la izquierda. Bueno, la verdad que ayer fue una tarde negra para la República Argentina, cuando veíamos en la mañana la solidaridad de los argentinos, cuando llegaba un tren cargado con miles y miles de elementos donados por los argentinos, cuando veíamos camiones que salían de parroquia, de instituciones, para llevarle la solidaridad a un pueblo en desgracia. En la tarde veíamos lo peor de la Argentina, que fue justamente la violencia, y lo peor de la política, que lo vimos en algunos diputados. No le queremos restar más tiempo, doctor. Sí, doctor, le agradecemos. Bueno, ha sido la primera entrevista que ha tenido los cronistas de la mañana de este 2025. Doctor, tiene un auspiciante usted, ¿sabe? ¿Ah, sí? ¿Quién es el auspiciante? Supermercado Bono. Bono jugar a Libertadores, ¿eh? Sabemos que me alegro que aún en la desgracia causamos alegría, porque los boquenses somos así, ¿verdad? Nosotros le causamos alegría cuando ganamos al país. Ustedes los y cuando perdemos le causamos alegría a la otra mitad del por país. Supuesto, se han convertido en unas Melley tan grandes para que la gente en Santiago del Estero los que les pongan en la pantalla gigante auspiciando la Libertadores. No solamente no juegan la Libertadores, no juegan ni la Copa Sudamericana. Claro, no juegan nada. Sí, no, pero les queda la copa de leche, ¿eh? Eso sí la verdad. Pero ustedes saben muy bien que cuando uno mira la tabla y ve que ya tenemos 3 Copas del Mundo y 6 Libertadores, podemos tomarnos un pequeño descanso. En cambio hay otros que vienen de atrás que no pueden descansar. Está bien, pero traten que ese descanso... Independiente tiene 10, exactamente. Estudiante tiene más también. Independiente tiene una más. No, discúlpenme, sí. Pero seamos serios y objetivos, porque a la audiencia les tenemos que dar información aún fidedigna, aún en estos casos. Boca es el club argentino con más títulos internacionales, discúlpenme, no pueden hablarme de Independiente. Doctor, si me va a poner que jugaban un invento, claro, como que doctor, ha inventado Chiquitapia, con esta copa y que lo ha mandado a jugar como la que inventaron el otro día. Exactamente. Cayó mal el tubo. Pero digamos las cosas como son. Libertadores, que es la locura de los hinchas de Boca. Independiente se ha tomado décadas. No solamente de Boca, River, San Lorenzo, que se volvió loco cuando la ganó por primera vez. Bueno, pero mire, pero escúchenme, y yo no quiero faltarle el respeto a mis amigos, que tengo muchos de Independiente, ¿sí? Pero Independiente ganó 7 Libertadores cuando jugaba 2 partidos. Si recuerden ustedes que el campeón entraba directamente a la semifinal, que eran 3 partidos, y le daban otra vez la copa, ¿no?
no era un campeonato en serio como el que es ahora. Bueno, pero vamos con ese criterio. Recuerda que la Argentina salió campeón en el 78 con 24 equipos nada más. Ahora hay 36, 48, no sé cuánto. Y en el próximo mundial creo que van a ser los 165 países que tiene el mundo. El mundo va avanzando. No, la verdad que sí. Pero bueno, me alegro que aún en la desgracia estemos causando tanta alegría. Sí, los hinchas de Boca, sí. Claro. A ver, a los hinchas de River salvamos el año, podemos hacer. A ver, Gallardo es el ganador después de lo que pasó con Alianza Lima. Ustedes, le salvó el año a Gallardo. Hasta el momento es lo único bueno que han hecho. Exactamente. Porque River tampoco está jugando a nada. Por eso le digo, al final, la media cancha que tienen ustedes, porque no es un estadio completo. La media cancha que tienen ustedes es puro pero la hemos hecho nosotros. Pero la hemos hecho nosotros. Sí, bueno, en cambio, ustedes han recibido ayudita para hacer la cancha ayudita de los socios y compramos acciones. ¿Qué quieres? Tiene que ser el mejor estadio que hay en Sudamérica ahora. Hay que llenarla, hay que llenarla. Yo me siento bastante reconfortado de saber que están tan contentos con nuestra desgracia, así que bueno, que sigan siendo felices así. Ustedes ustedes también muchas veces cantaron los goles de River. Cantaron los goles de River porque si ganaban River no salían campeones. Perdón, Daniel, el cantito que ya está muy gastado, ustedes son de la B. Muchachos, sí, no, ya pasó. Esto es como decir la casta. Se les terminó en el 18. Y en diciembre del 18 se les terminó ese cantito. Pero eso es historia, o sea, la historia. Morir en Madrid también es historia, le digo, Así que. No, mire, si hubiéramos muerto en Madrid si ustedes hubieran ganado. Porque nos ganaron la Libertadores y después fueron al Mundial de Clubes y perdieron contra un equipo que todavía no sé cómo se llama, no sé si era la no sé qué pasó ahí. Pero a ver, Alianza Lima, ¿no se llama? Fue la última Libertadores que se jugó. Alianza Lima, creo que era, ¿no? Doctor, fue la última Libertadores que se jugó con el viejo formato. Claro. Con un partido de duda, hicimos historia. No los hacía tan injundiosos, veo que estaban aprovechando. Hicimos el cierre simplemente con un pequeño chascarrillo, diría. Pero usted se nos volvió loco. Y eso yo también le digo. Me alegro que en realidad, ¿no? En todo esto que lamentablemente está sucediendo en la República Argentina, le hayamos puesto una cuota de humor dentro de lo que es el fútbol, por la rivalidad que implica ser hincha de River o ser hincha de Boca, como es el caso de ustedes. Lo despedimos, doctor. El chiquito, ahora probar el grandote. Eso lo puso Tony. Eso lo puso Tony, Otro hincha de Boca, confeso, le digo, Yo le agradezco mucho el llamado y le dejo un gran saludo a ustedes y a los oyentes también, a todos mis amigos, porque el folclore de fútbol es así, a todos mis amigos de River, de Independiente. Realmente un abrazo para todos, porque el fútbol nos trae estas alegrías que aún en la derrota nos hacen salir un poquito de la dura realidad que vivimos los argentinos. Exactamente. Una alegría también haber amenizado este momento charlando un poquito de fútbol y con esta chicanita. Así que le dejo un gran abrazo. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Pase un buen día. Doctor Martín Zuleta charlando tan amablemente y bueno, cerrando con este... Daniel, ya estamos en los minutos, nos vamos, ya nos faltan 5 minutos para terminar el programa. Hablemos un poquito de San Juan. Daniel, habló la señora ministra Palma, habló la ministra Palma, dijo que por